Existe un mundo digital, quizás el más genuino del siglo XXI, que se ha definido como videojuegos. Dentro de él nos convertimos en guerreras, aventureros, príncipes y nos transportamos como si fuera la mismísima realidad a otras dimensiones. Hoy, con la ayuda de nuestro invitado, os invitamos a sumergirnos en ese fantástico mundo de los videojuegos. Al hacerlo, descubriremos la cantidad de misterios extraños que entraña. Seguiremos con más extraños sucesos ocurridos en casas que estaban en venta. Y en ellos sois protagonistas. Si ya estás preparado, hoy el juego comienza. Ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado. Nos vamos hasta Cádiz con esta música, que es nuestro compañero David Cuevas. Hasta Cádiz, ahí está Jesús Relinque. ¿Te pillo jugando, Jesús? Acabo de soltar el mando hace un ratito, Miguel. Buenas noches. No me extraña. Buenas noches. Informático, escritor y experto en esta cosa de los videojuegos. Has escrito un libro que se llama Expediente V, Misterios y Videojuegos. Eres uno de los máximos expertos, me dicen, en nuestro país de esta historia. Bueno, yo por lo menos soy alguien que los persigue, ¿no? A estos misterios, a esto que hay tras el videojuego, ¿no? Porque quizás uno tiene una idea muy arraigada, ¿no? De lo que es el propio videojuego, el entretenimiento, el divertirse, como decimos, con el mando en la mano, pero detrás del monitor, detrás del cartucho, hay cosas que muchas veces son difíciles de explicar y a mí me gusta, como digo, perseguirlas. Yo no soy muy adicto a los juegos, pero sabemos que hay legiones de personas interesadas en ello y por eso hemos preparado este programa contigo, uno de los máximos expertos, para descubrir algunos de los misterios. ¿Juegas mucho tú? Lo que me deja el trabajo, al fin y al cabo, Miguel, y cada vez menos, por desgracia. Sí. Pero bueno, si tengo un ratito, intento pegarme un partidito de fútbol o alguna aventura. Siempre estoy intentando buscar un huequito. Te iba a preguntar qué juegas. ¿Partidos de fútbol y aventuras en dónde o de qué tipo? Pues mira, me gusta jugar aventuras online, por ejemplo, con World of Warcraft. Esto de interactuar con gente que está, quién sabe, a lo mejor en la puerta del rellano de tu casa o a 10.000 kilómetros, que tú no lo sabes, ¿no? Pero que tú te los encuentras ahí en el terreno, en la aventura, viviendo pues aventuras para buscar objetos mágicos, luchando contra ellos o luchando al lado de ellos, ¿no? Yeah. Como decimos, o como habéis comentado antes, otra realidad, totalmente. ¿Se mueve dinero? No digo, vamos a ver, es una de las industrias más potentes que hay ahora mismo, pero entre vosotros, ¿se hacen apuestas entre los jugadores? ¿O ahí no...? Las hay por ahí, Miguel. Lo que pasa es que yo no me meto en eso, pero sí es verdad que el dinero se mueve a tope, ¿no? Y bueno, y como sabemos, es una industria que compite de tú a tú con el cine e incluso lo llega a superar, ¿eh? Lo vamos a ver ahora. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Un programa dedicado a todos esos amantes de los videojuegos, de esa nueva realidad, y aquellos que no son tan amantes para que descubran que detrás de ellos hay muchos enigmas. Comenzamos. El mundo de los videojuegos se ha convertido en una pujante fuerza económica en el globo, superando al cine e incluso a la industria de la música. Ese universo de los videojuegos, apenas conocido por sus practicantes, está lleno de secretos y misterios. Leyendas urbanas, juegos malditos relacionados con ominosos crímenes, creepypastas, contenido censurado por violencia o sexo, espionaje industrial. Todo un submundo de misterios y enigmas oculto tras la pantalla, desconocido para la mayoría de nosotros. Hoy en el programa tenemos a un experto en el tema y junto a él vamos a tratar de averiguarlo.
Pues ahí está la primera introducción que nos habla de que los videojuegos son un negocio que incluso ha superado al cine y al mundo de la música, ¿no? Qué curioso. Es que fíjate, Miguel, que ahora mismo lo que más pujante está es el tema de los eSports. ¿Qué es eso, no? ¿Eso qué es? Sí. Claro, por favor. Y eSports suena ahí rimbombante a tope, ¿no? Pues básicamente es lo que hacíamos hace un montón de años, a lo mejor en casa de un amigo, ¿no? Bueno, un partido de fútbol, yo contra ti, venga, a ver quién gana. Bueno, pues ahora eso se produce y se retransmite a todo el mundo. Y hay gente que apuesta, como tú has dicho, o paga por verlo. Y bueno, pues hay veces que incluso esa afición, esa gente que está tras la pantalla animando a uno u otro, pues supera pues a un partido de fútbol, por ejemplo. Estoy recordando el otro día, un amigo árabe me decía que quería ver un partido, entró en no sé qué página de internet, sí, y que bueno, que no veía mucho, que tuviera que ver lo que estaba viendo, valga la redundancia, con el partido que estaban retransmitiendo, hasta que se dio cuenta que era un videojuego que era tan perfecto que los jugadores parecían de verdad. ¿Llegamos a ese punto de realismo ya? Bueno, yo creo que siempre tenemos un nivel de exigencia que va creciendo, ¿no? Con el progreso tecnológico. Yo me acuerdo que hace 20 años yo estaba jugando a la consola que fuera en aquella época, entró mi madre en el salón y me dijo: ¿qué partido están poniendo ahora? ¿No? Fíjate, hace 20 años, y ahora dices tú, bueno, el salto gráfico, el salto tecnológico es brutal, pero siempre hemos dicho que lo que estamos jugando va a superar de alguna manera a la realidad. Qué curioso. ¿Cuándo nacen los videojuegos? ¿Cuál es el primer videojuego que se crea? Bueno, pues es complicado responder a esto porque cada uno te puede decir una respuesta, ¿no? Pero bueno, por ahí hay el 3 en raya, que nos tenemos que remontar pues casi a los años 60. Yo creo que si tuviéramos que decir el primer videojuego que de verdad empieza ya a trascender, deberíamos irnos al mítico Pong. El Pong es el de los palitos. El ping-pong, sí. Sí, los palitos y la bola, ¿no? Déjame que te confiese, el único con el que he jugado. Ese ping-pong. Sí, ¿no? Después ya no he llegado más. Bueno, pues por lo menos el pionero era ese, ¿no? Pero claro, fíjate que el mismo Pong de Atari, de la compañía norteamericana de Nolan Bushnell, ya tiene un misterio tras de sí. Y estamos hablando de prácticamente el primer videojuego que de verdad, como digo, trasciende. Vale, lo apunto para que nos lo cuentes después. Muy bien. ¿Cuáles son los más populares, los juegos más populares en este momento, o los más de la historia, los más famosos, aparte del Pong? Mira, hoy día yo creo que ha cambiado muchísimo la cosa, ¿no? Hoy día, imagínate a los competidores, como hemos dicho antes, de eSports, ¿no? Que son famosos en todo el mundo. Que tú les dices que se pongan a competir con este ping-pong. A lo mejor se hartan de reír, ¿no? Dicen, bueno, yo cómo voy a jugar con esto, ¿no? Con estos dos palitos prácticamente antediluvianos, ¿no? Ahora mismo lo que se lleva es, pues, por ejemplo, League of Legends o Valorant, son juegos, como digo, online, ¿no? Que hacen competir a la gente por todo el mundo, con batallas, con gestión de recursos y sobre todo, bueno, con competición, ¿no? Dos equipos claros, delimitados, para que tú animes a uno u otro. Supongo que los videojuegos no son gratis, ¿no? Pues ahora hay muchas fórmulas, Miguel. Esto hace unos años no era así, ¿no? Antes, bueno, pues tú ibas a la tienda de turno, a los grandes almacenes y, bueno, pagabas tus 60 euros, 50 euros y te lo llevabas a casa. Ahora se llevan otro tipo de estrategias. Por ejemplo, hay juegos gratis. Ese free to play, que se dice que, bueno, tú te bajas el juego de internet, empiezas a jugar y de repente hay un momento en el que te dicen, oye, si tú quieres personalizar a tu jugador o a tu luchador, paga, ¿no? Y ahí está un poco esa puerta de entrada al negocio, ¿no? Es decir, vale, el juego como tal, el juego base es gratis, pero yo puedo pagar para que sea único, ¿no? Mi jugador o mi equipo. Las empresas más importantes del mundo de los videojuegos, no sé si podemos decirlo.
Bueno, al fin y al cabo, si nos vamos al tema de las consolas, ahí está Sony con su PlayStation, está Microsoft con Xbox y, por supuesto, Nintendo, ¿no? A tope, ¿no? Con sus consolas y sus personajes icónicos como Super Mario o Link de Legend of Zelda, ¿no? Uh-huh. Está un poco ese tridente, por así decirlo, que a lo largo de los años pues se perpetúa y siempre compiten entre sí. Yo me acuerdo de Atari, no sé si eso es una marca antigua o estamos ya un poco viejunos. Hoy día Atari pues ya no es una sombra ni siquiera de lo que fue, pero en su día pues fue, digamos, el centro neurálgico del videojuego y también fue objeto de muchos misterios y leyendas urbanas. ¿Qué nos vas a contar hoy, vale? Sí. Ya te saludan desde El Salvador, que ya están listos para escuchar el Espacio en Blanco, desde el volcán Poás en Costa Rica, desde Notoden en Noruega o algo así, y recibiendo un montón de saludos. 900-137-137, teléfono de llamada gratuita que tenéis listo por si queréis entrar en este concurso que tenemos hoy, hablando de Expediente V con nuestro invitado Jesús Relinque. Espacio en Blanco. Uno de los primeros misterios que encontramos en el mundo de los videojuegos es el de creepypasta. Son llamados creepypastas, nombre que proviene del término copy-paste, el cual se refiere a que estas tenebrosas historias, que incluyen asesinatos, suicidios, criaturas monstruosas y diversos sucesos paranormales, son copiadas y pegadas numerosas veces por los cibernautas. Los creepypastas son relatos de terror difundidos en Internet con el fin de asustar a los usuarios más impresionables y pueden ser textos, imágenes, videos y hasta videojuegos encantados. Me asusté muchísimo. El más famoso de los creepypastas es el horripilante Slenderman, representado como un humanoide delgado con traje negro, antinaturalmente alto y con cabeza y rostro sin rasgos, quien acecha y secuestra a niños y jóvenes indefensos. Busquemos más informaciones sobre este extraño misterio. Los creepypasta, ¿qué es esto, Jesús? Pues yo creo que es una forma muy sui generis de decir algo tan simple como leyenda, ¿no? Leyenda que se transmite en este caso, bueno, pues por internet, ¿no? De una forma digital. Uh-huh. El primer caso, tengo aquí un apunte que dice 1972, quizá el primer caso de esa leyenda. Bueno, pues a ver, es complicado, ¿no? También de situar ese origen, ¿no? Porque ten en cuenta que, fíjate, en 1972, pues Internet no era más que, bueno, un proyecto, ¿no? Un proyecto militar en este caso. Es curioso, ¿no? Porque, fíjate, habéis mencionado Slenderman. Slenderman está claro, un creepypasta, seguramente el más popular, y nace en Internet. De hecho, en un foro en el que alguien, bueno, pues crea este personaje monstruoso y empieza a cobrar popularidad. Pero, ¿qué relación tiene con los videojuegos? Pues mira, la relación es muy clara, porque, Slenderman se hizo famoso, pero no pegó el salto definitivo hasta que a alguien se le ocurrió hacer un videojuego con esta figura de Slenderman. Pues un videojuego en el que el jugador ahí empieza a investigar y explorar un bosque tenebroso en el que hay unas notas de papel, ¿no?, que tiene que ir recogiendo y, bueno, pues si tiene mala suerte se cruza con esta criatura tenebrosa que, bueno, le pega un susto ahí tremendo tal y se acaba la partida. El fenómeno YouTube aquí tiene mucho peso porque hay youtubers famosos que empiezan a retransmitir partidas de Slenderman, asustándose ellos mismos, ¿no? Retransmitiendo en directo y tal, un montón de gente viéndolo, y a partir de ahí, pues sí, pega el pistoletazo de salida auténtico que lleva a Slenderman incluso a Hollywood. Sí, hacer una película. Sí, muy mala, por cierto, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí quedó. Y tiene que ver con, a veces, hablando con gente más jovencita, ¿no? Te enseñan imágenes o un vídeo en el que están contando una historia y de repente aparece una figura terrorífica que te acongoja. ¿Esto es creepypasta también o esto es otra cosa?
Bueno, al final, todo lo que, como te digo, todo lo que se transmita por internet y la gente empieza a hablar de él, ¿no? Ya te digo, ya sea en foros o en redes sociales, lo podemos considerar creepypasta, pero al final, bueno, pues el origen es esa leyenda urbana de que alguien se inventa en algún momento, tú se la cuentas a otra persona, esa persona la vuelve a contar y a lo mejor le añade algo o le quita algo, ¿no? O le dice, bueno, pues si lo cuento de esta manera va a ser más misterioso o va a enganchar más. Ahora le decimos creepypasta y quedamos muy bien, ¿no? Pero al fin y al cabo esto es más antiguo que el hilo negro. Hablabas antes de Pong, de las raquetitas. Detrás de las raquetitas, ¿qué misterio, qué creepypasta había o qué leyenda? Pues mira, un misterio que realmente deja de ser tal porque se lleva a juicio. Te explico. Uno de los primeros videojuegos, o en este caso consolas de videojuegos, pues fue creada por el ya fallecido Ralph Baer, que fue, a veces, se considera como el padre del videojuego incluso, ¿no? Este hombre pues hace una consola, le llama la Magnavox Odyssey, y en esta consola hay una serie de juegos muy arcaicos, ¿no? Estamos hablando de mediados de los 70. Entre ellas, curiosamente, el ping-pong, ¿no? Vale, muy, muy bien. El ping-pong que hemos atribuido hace unos minutos a Atari, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre aquí? Que el señor Nolan Bushnell de Atari, la cabeza visible de Atari, pues cuenta la leyenda de que había un momento en el que el padre del videojuego, Ralph Baer, está haciendo una demostración privada y este hombre, Bushnell, se cuela allí, echa un vistazo, habla después con su ingeniero y dice, mira, tengo esta idea, vamos a hacerlo tal y cual. ¡Bum! El Pong. Y Pong de Atari es, como te digo, el juego más popular de la historia. Pero se dice que copió a este hombre, ¿no? A Ralph Baer. Y como te digo, esto se llevó a juicio, Atari tuvo que pagar un dinero, pero fue totalmente irrisorio y simbólico al lado de la popularidad que ha adquirido Atari a lo largo de los años, ¿no? Espionaje industrial, puro y duro. Lo que sí está claro es que el mundo de los videojuegos, Jesús, es tremendamente adictivo, ¿verdad? Sí, es que, bueno, por propia definición, ¿no? Un videojuego tiene que entretener, tiene que divertir, tiene que ser interactivo, ¿no? Pedirle al jugador que haga algo, esto es lo que le diferencia realmente de, por ejemplo, una película, ¿no? Tú una película, bueno, pues adquieres un rol pasivo, estás viéndolo, pero en un videojuego tú tienes que actuar, ¿no? Y claro, si no te engancha, pues el videojuego fracasa. Pero eso puede llegar a ser peligroso, ¿no? Hay expertos ya que están diciendo que esa adicción puede crear o está creando graves problemas en mucha gente joven en todo el mundo. Bueno, la verdad es que como todo en esta vida, ¿no? Con moderación. Si abusas de ello, pues está claro que muy bien no te va a ir. De hecho, hay casos documentados, ¿no? De gente que por querer superar un récord de puntuación, pues se tiró 20 y pico horas seguidas jugando y bueno, pues al final colapsa o bueno, le da un infarto o lo que sea, ¿vale? Pues, pero es algo normal, ¿no? Tampoco es que el videojuego tenga la culpa como tal, ¿no? Sino que, en fin, el sentido común debería imperar y decir, mira, pues cada 1 o 2 horas voy a descansar un poquito, ¿no? Me voy a estirar las piernas y después sigo jugando. Hay claves ocultas en los videojuegos que los creadores las metan ahí para entrar más profundamente en la mente o el cerebro de los jugadores. Pues hay de todo, hay de todo. Es normal que tú como desarrollador, yo soy informático, ¿no? Programo aplicaciones y tal, no videojuegos, y yo entiendo que bueno, que el que crea el videojuego de alguna manera quiera dejar su marca personal. Entonces hubo gente como en su día ocurrió en el videojuego Adventure de Atari, que bueno, que dejaba mensajes ocultos, ¿no? En el juego que si tú llegabas a encontrarlo, pues te decía el nombre del desarrollador en cuestión. Pero cuenta la leyenda también, ¿no? O el creepypasta, como hemos comentado antes, de que hubiera videojuegos que utilizara este método de enviar mensajes al jugador de forma maligna, ¿no? De alguna manera. ¿Y hay juegos encantados? Yo no creo que haya juegos encantados. Lo que pasa es que hay juegos que tienen cierta aureola, ¿no? Misteriosa, cierto magnetismo, por así decirlo, y pueden causar efectos no deseados en el jugador. Lo estás poniendo todo como muy bonito. Y alguna gente dice que detrás de algunos videojuegos hay una mano negra que intenta
controlar a la juventud o apartarla de ciertos caminos o llevarla por ciertos caminos. Digo, no sé. Hombre, hay juegos de todo tipo y yo he visto y jugado juegos que la verdad es que si tú los juegas en ciertas condiciones, a lo mejor no estás en tus cabales mentalmente estable, te puede influir para mal, ¿no? Mira, hay un juego que jugué, de hecho, para elaborar cierta parte del libro, que se llama Sad Satan, podríamos traducir como el diablo triste, ¿no? O algo así. Y es un juego muy, muy oscuro. Se dice que este juego pues, fue hallado en la Deep Web, en esta parte, este reverso oculto, ¿no? de Internet, ¿no? En el que mejor no entrar porque hay gente que no llega a salir, ¿no? Bueno, pues este juego te pone en la piel de una persona que se adentra en una casa muy, muy, muy extraña, una casa en la que las paredes parecen orgánicas, parecen cobrar vida, en el que hay unos personajes extraños de baja estatura, con las facciones muy, muy retorcidas, ¿no? Y que de vez en cuando, pues en el ambiente del propio juego suenan melodías inquietantes, incluso frases del mismo Charles Manson. Ese que decía a su familia, ¿no? Que si quisiera empezar a matar gente, ninguno quedaría ya con vida. Bueno, pues esa frase suena en el juego. Todo para crear un ambiente de pesadilla que dicen, esto bueno, pues son teorías, ¿no? que la gente que ha podido jugar a este juego lanza, dicen que es una manera de recrear la mente de alguien que abusó sexualmente de niños. Fíjate tú hasta dónde puede llegar lo retorcido, ¿no? de ciertos videojuegos. Y esto realmente lo digo porque yo he podido jugar a este juego, me lo he bajado y el que quiera probarlo, que nos está escuchando, mejor que no. Que lo haga, bueno, o con moderación, con cuidadito. Jesús, ¿el máximo tiempo que has estado jugando? ¿Con ¿Seguido? Sí, seguido con cualquier juego. Pues mira, yo creo que con la edad eso ha decrecido bastante, ¿no? Porque yo me acuerdo que, bueno, cuando tenía 15, 16 años me tiraba a lo mejor toda la tarde ahí 7, 8 horas seguidas. Yo ahora no puedo aguantar más de una hora, ¿eh? Nos hacemos viejos, ¿eh? No sé, pero bueno, 900, 137, 137, hay hay muchos medios para que entréis hoy en nuestro programa, las redes sociales, Blanco Radio, en Facebook, Twitter, Instagram, teléfono de llamada gratuita, 900 137 137, y si queréis mandar un mensaje de voz o un WhatsApp, 633 50 50 11. Otro capítulo enigmático dentro del mundo en el que hoy estamos inmersos. Juegos malditos. Uno de los primeros es el de Polybius. La leyenda de Polybius comenzó en los suburbios de la ciudad de Portland, en algunas zonas de Oklahoma y, según ciertos testimonios, en el norte de California. Corría el año 1981, una época en la que la industria del videojuego estaba en pañales y los salones arcade eran las estrellas del rock del momento. Entre grandes, ahora ya clásicos como Final Fight o Cadillacs and Dinosaurs, se hablaba de un tal Polybius, supuestamente un matamarcianos, algo abstracto en el que el jugador controlaba una nave que iba avanzando a través de niveles con apariencia tipo puzzle. Pero el juego tenía una particularidad, y era que la nave no se movía con el mando. En lugar de eso, la pantalla rotaba, mientras un abanico de vivos colores, efectos lumínicos y sonidos sintetizados invadían los sentidos del jugador, como nunca antes había ocurrido en otro videojuego. Todo sugería que la empresa fabricante, SinSloken, escondía la clave de lo que ocurriría con los jugadores tras la traducción de su propio nombre: pérdida de los sentidos. Fue así que, lo que tuvo un brillante comienzo, acabó en el trágico final que convirtió al juego en leyenda. Y es que al inicio fue todo un boom. Los jugadores hacían enormes colas y no escatimaban a la hora de alimentar con su dinero a las máquinas tragamonedas de Polybius. El vicio abundaba y muchísimos jóvenes volvían una y otra vez a los salones de juego como si de una adicción tan poderosa como la droga se tratase. Pero había un problema. Y era que las máquinas de Polybius, lejos de tragarse solo las monedas de los jugadores, se estaban también tragando la cordura y la salud de aquellos pobres seres que inocentemente se deleitaban ante los delirantes juegos de luces y colores que Polybius mostraba. Juegos que además de entretener, ¿iban más allá? Descubramos algo más de todo ello.
Pues ahí estaba esa introducción, Jesús. Yo no sé si para ti ese de Polybius es uno de los juegos malditos. Bueno, al final, Miguel, aquí estamos tratando varios temas que de alguna manera se enlazan entre sí, ¿no? Porque sí, Polybius, por definición, es un juego maldito porque el que jugaba... bueno, algo le iba a pasar, ¿no? Y algo chungo, ¿no? Pero claro, también entronca con el tema de los creepypastas porque es muy probable que naciera en algún foro de internet e incluso, evidentemente, pues generara controversia, ¿no? Lo que está claro es que si tú veías la máquina de Polybius o si la ves algún día, mejor no acercarse. ¿Sigue estando por ahí? Era una maquinita como esas, las de los marcianitos de antes, ¿no? Claro, ya, hombre, si antes era difícil de ver, ¿no? Porque se supone que todo forma parte también de una leyenda urbana, fíjate ahora, ¿no? Pero se supone que sí, que en su día había máquinas de Polybius vigiladas por algún hombre de negro que tomaba nota, ¿no? De lo que ocurría, de la gente que jugaba y de los efectos que causaba ese juego en la gente, y que llegó a formar parte incluso de algún tipo de programa de control mental tipo MK Ultra, ¿no? De la CIA para enviar mensajes subliminales a la mente del jugador. Tengo aquí que era un juego de matamarcianos creado por una compañía alemana y que se traducía como pérdida sensorial y que a través de destellos estroboscópicos enviaba mensajes de texto subliminales al cerebro de quien jugaba. Tanto... Bueno, y encima no eran mensajes amables, ¿no? Eran mensajes como no pienses, obedece a la autoridad o suicídate, cosa bastante chunga. Que alguien, el maestro se supone, ¿no? del videojuego, pues entraba en la máquina y configuraba un menú diciendo, bueno, pues hoy ¿qué toca, no? Para el jugador, hoy toca terrores nocturnos. Pues activaba una opción y el jugador que probaba esa máquina, pues se le provocaba ese efecto. Increíble. Fue tan importante Polybius por parte de la cultura pop, o la de este siglo ya XXI, que salió en series de televisión como Los Simpson o Marvel. Sí. Y incluso tiene algún capítulo de alguna serie dedicado, ¿no? a Polybius, libros incluso. Yo creo que a la hora de referirnos al misterio, ¿no? que hay detrás del videojuego, y por mucho que sepamos que lo más seguro es que Polybius nunca existiera y que todo forma parte, ¿no? de una historia muy bien hilada y que llega hasta nuestros días, la importancia que tiene Polybius yo creo que es capital, ¿no? Y quién sabe, alguien de los que nos está escuchando ahora, pues puede que lo haya probado algún día. Si lo habéis probado, darnos un toquecito, 900-137-137 o mandar un mensajito, 633-50-50-11. Pero sí hay otros casos de juegos extraños o malditos. Por ejemplo, el caso Berserk. No sé si lo digo bien. Berserk. Pues mira, un juego de 1980 en el que llevábamos a un soldado que tenía que disparar a robots, ¿no? que lo asediaban en un laberinto. Era un típico juego de la época, ¿no? de recreativas, de las primeras recreativas. Sonaban voces digitalizadas, algo que para la época ya era bastante avanzado. Pero bueno, todo esto que te estoy contando, que el juego era bueno, ¿no? tenía calidad, pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque resulta que en el 82 un tal Peter Bukowski, bueno, pues visita un salón de juegos en el estado de Illinois, juega sus partidas, echa allí sus 5 duros de allí, claro, sabemos a saber, y bueno, pues cuando deja de jugar, da 2, 3, 4 pasos y cae redondo al suelo, ¿no? Y allí muere, de un infarto. A partir de ahí, esa noticia pues trasciende, se publica en los periódicos de la época y Berserk, a partir de ahí, es un juego maldito. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues es capaz de causar la muerte de un jugador. Aquí lo que pasa realmente, Miguel, es que bueno, este hombre pues tenía una patología cardíaca, mala suerte que le ocurrió justo después de jugar y claro, alguien pues dejó constancia en la noticia de que Berserk estaba ahí de por medio, ¿no? En el sitio equivocado a la hora equivocada, totalmente. ¿Cómo se ve que defiende los videojuegos, eh? Sí, eso no lo puedo negar. Preguntan, hay varias preguntas, te saludan desde Nueva York,
fascinante programa sobre los videojuegos, y un paisano tuyo desde Cádiz. Qué bueno. Saludos desde Cádiz a nuestro invitado, y dice el mejor programa de la radio, cosa que no nos creemos, y dice que si podíamos preguntar si los militares están presentes en este mundo, si hay usos militares detrás del mundo de los videojuegos. Pues sí que hay, porque, bueno, pues Atari, ¿no?, que hemos mencionado antes varias veces, con razón, porque como decimos, en los años 80 era el alfa y el omega del videojuego, pues resulta que tenía un juego que llamado Battlezone, que simulaba tanques de combate, ¿no? Era tan realista para la época que dice, otra leyenda más, ¿no? Otros creepypasta más, dicen que el gobierno de Estados Unidos encargó a Atari, concretamente a Ed Rodberg, que fue el desarrollador de este juego, que le hiciera una máquina como Battlezone, pero ya más profesional, ¿no?, para que sirviese de método de entrenamiento para el ejército. Uh-huh. ¿Es una leyenda? Pues no es una leyenda, porque ya hemos confirmado con el propio desarrollador que sí, que eso fue así, que le encargaron esa máquina y que el gobierno de Estados Unidos, bueno, pues se la provee al ejército, y el ejército, digo yo que será más barato probar con un tanque virtual que con uno de verdad, ¿no? pues ahí estuvo jugando a tope para entrenarse. Damos otro pasito más y vamos con otro juego maldito, Doom, no sé cómo se pronuncia, perdón que mi incultura en el tema, como en muchos otros campos. Este es Doom, Miguel. Doom, Doom yo diría que también de los juegos más populares, ¿no?, de la historia. Y por desgracia también envuelto en un suceso muy popular, ocurrido en 1999 en el Instituto Columbine en Estados Unidos, donde hay dos chavales, Eric Harris y Dylan Klebold, con 17, 18 años, que llevan a cabo una masacre en su instituto con armas de fuego. ¿Qué ocurre? ¿Qué papel juega Doom aquí? Bueno, pues resulta que estos dos chavales jugaban mucho a este videojuego, llegaban a crear mapas personalizados para jugar al videojuego, y uno de esos mapas se supone que era el del propio instituto. Entonces ese mapa lo usaron de entrenamiento, de preparación para esta masacre que finalmente, por desgracia, ocurriría. O sea que a través del videojuego, o gracias o por culpa, llegan a esa masacre en ese colegio, el Instituto Columbine. Está claro que no se puede negar que está involucrado Doom. Pues como hemos comentado antes, ¿qué culpa, qué responsabilidad tiene Doom, ¿no?, en todo esto? Está claro que Doom es un juego violento, un juego en el que disparamos a demonios que están sueltos por el planeta Marte, tenemos armas de fuego, correcto, todo eso es así. Pero bueno, ¿qué les llevó a estos chavales a extrapolar la ficción del juego a la realidad? Bueno, pues creo que nunca lo sabremos. Preguntan también si se sabe el número de personas que han muerto a causa de videojuegos. Supongo que será una pregunta difícil de contestar, ¿no? Es complicado, pero bueno, como te he comentado antes, Miguel, hay noticias que si se hace una búsqueda más o menos exhaustiva, pues están documentadas, ¿no? No lo podemos negar de que hay involucrados muchos videojuegos, ya sea por casos de infarto, casos de epilepsia también, o incluso, el propio Doom, ¿no?, que de forma más o menos voluntaria pues estuvo ahí, ¿no? Uh-huh. Vale, otro capítulo también dentro de los juegos son los huevos de Pascua. Cuéntame qué es esto y qué tiene que ver con Sabrina, esa cantante italiana que un día en Navidad no sé qué pasó. Bueno, nos acordamos algunos, ¿no?, de esa increíble Nochebuena. ¿Te acordarás tú? Bueno, pues Sabrina Salerno fue un auténtico ídolo de masas, allá por finales de los 80, con sus canciones y tal. Mira, aquí en España... Boy se llamaba la canción. Boy era la popular, ¿no? Había vale. algunas más, pero sí. Nosotros solo nos acordamos de esa, ¿no?, curiosamente. Bueno, pues mira, Miguel, aquí siempre había mucha picaresca, ¿no? Desde los tiempos de Cervantes y sus rinconetes, en fin, sus novelas de la época y tal. Bueno, pues con Sabrina también hubo picaresca, porque resulta que en España alguien decidió hacer un videojuego con Sabrina de protagonista. Y nada, pues nosotros llevamos a Sabrina en nuestro ordenador Spectrum hace muchos años de eso, ¿no? En los 80, un juego muy arcaico. ¿Tú jugaste a ello?
Lo jugué. Vale. Yo no sé cómo me lo compró mi abuelo, porque la carátula, tú sabes, ¿no? Verás, salía ahí la cantante en su máximo esplendor, vamos a decirlo así, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues tú llevabas a Sabrina y tenías que llegar a un sitio para dar un concierto. Y había gente que no estaba de acuerdo, ¿no? La gente de la ciudad, pues le atacaba y tú tenías que defenderte como pudieras. El juego era muy malo, pero claro, a la hora de usar la imagen de Sabrina, pues el juego iba a vender, ¿no? De ahí la picaresca de la que yo hablaba. E incluso estuvo involucrado un desarrollador, Javier García Navarro, que le encargaron que hiciera una versión de este juego, le pagaron menos de lo que le iban a pagar y como venganza, pues escondió un huevo de Pascua en Sabrina. Un huevo de Pascua muy curioso. ¿En qué consistía? Bueno, pues que tú solo podías jugar 5 veces a ese Sabrina. A la 5ª vez el juego se autodestruía. Qué curioso, ¿no? Claro, ¿y esto era bueno o malo? Pues no sabemos, porque como el juego era tan penoso, pues igual que tú jugaras 5 veces nada más, estaba hasta bien, ¿no? te venía bien, pero fíjate tú, los desarrolladores, las cosas que escondían en un videojuego para dejar su impronta. Curioso. Nos mandan un mensaje por WhatsApp que dicen: los militares actualmente en misión tienen consolas donde juegan al Call of Duty, un juego de guerra, y un determinado estado, que no voy a decir cuál es, utilizaba videojuegos para reclutar a los jóvenes. Había creado un videojuego de guerra en donde se lanzaba un mensaje: no juegues virtualmente a la guerra, vívela en la realidad. Casi nada. Vamos a algo que, bueno, para mí es un poquito más conocido, los Pokémon, que tienen cosas extrañas metidas dentro, melodías de persión. Algo tienen, o por lo menos la primera versión que salió al mercado para la Game Boy, una de las primeras consolas portátiles. Cuenta la leyenda, una vez más, que este primer Pokémon, bueno, pues tenía una ciudad que se llamaba el Pueblo Lavanda. Bueno, que tú cuando llegabas allí con tu personaje y tus Pokémon, pues todo adquiría un tono muy triste, ¿no? Muy melancólico. Era el sitio donde los Pokémon iban a morir, ¿no? Y entonces, claro, la música pues tenía que ser muy triste, pero tan triste era que dicen que el ritmo binaural que tenía esta melodía inducía a una depresión brutal a ciertos chavales de entre 11 y 13 años. Fíjate tú que la franja de edad es muy concreta, ¿no? Porque cuentan que ese tipo de melodía solo afectaba a esa franja de edad. Esto ocurrió en Japón, claro. Tú piensas, Miguel, que en Japón el tema del suicidio, por desgracia, es un problema de primer orden, ¿no? Que incluso hay bosques a los que la gente va directamente, ¿no? a morir. Es una leyenda urbana, sí, es una leyenda urbana, pero como decimos siempre, en toda leyenda siempre hay un puntito de verdad que nos hace pensar, ¿no? Y mucho demás. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Teléfonos abiertos. David Cuevas está deseando coger el teléfono, está tranquilo, 900-137-137. Y si queréis participar en ese concurso que tenemos hoy. Hay más datos que queremos daros. La censura en los videojuegos es un tema recurrente y que, por desgracia, lleva años ocurriendo. Desde el videojuego de Jack el Destripador, el primero solo para adultos, han sido muchos los títulos censurados por contenidos polémicos como violencia y escenas sexuales. Más de 3 millones de niños menores de 14 años usan a diario los videojuegos. Además de la frecuencia, llama la atención el nivel de violencia de esos juegos, presente en 8 de cada 10. Este es tan solo un ejemplo. Nos ofrece la información La Poción Roja. Os hablo, cómo no, del siempre polémico y sangriento Mortal Kombat. El combate mortal, el juego que hizo que tus hijos adorasen el gore y que también hizo que viéramos a los videojuegos en los telediarios. Desde sus inicios en 1992, la saga de Mortal Kombat ha estado rodeada de polémica, pero todo esto explotó cuando en 1993, desde el gobierno de los Estados Unidos, un día se levantaron y de repente se dieron cuenta de que en este juego había violencia, y esto no se podía permitir. Llevarían el caso de Mortal Kombat hasta los mismísimos juzgados. Hablamos de la violencia, pero también hay sexo y mucho más en esos videojuegos,
que llenan la pantalla y la vida de millones de personas en todo el mundo. Nos quedan pocos minutos, Jesús, para terminar el tema. Más de 3 millones de personas, de niños menores de 14 años, usan a diario los videojuegos solamente en nuestro país. Increíble, ¿no?, lo que será en el mundo. Totalmente, Miguel, y por eso se hace muy necesario el tema de tener un mecanismo de limitación de edad, ¿no? Bueno, por lo menos de recomendación, ¿no? Una etiqueta que en la caja del juego, en la portada, pues te indique, bueno, pues este juego es para mayores de 13 años, de 15, 18 o para todos los públicos. Y eso no lleva desde siempre, ¿no? Hubo una época en la que, bueno, era todo un campo abierto, no había ningún tipo de recomendación y podía pasar que un niño tuviera acceso a un juego pues que estaba enfocado para adultos, claro. Ya. Nos preguntan si conoces The Suffering de la PlayStation 2, que dicen que es el juego más brutal jamás creado por esta plataforma o para esta plataforma. Lo conozco y es un juego muy de terror psicológico y bueno, pues como tantos otros, ¿no? Creo que no deja de ser el videojuego un medio, bueno, pues similar al cine, pero que de alguna manera todavía nos queda por verlo como un medio maduro, ¿no? Porque en el cine, bueno, tú sabes, Miguel, que hay películas de todo tipo que te infunden terror, que tienen violencia, que tienen sexo y tal, y parece que se ve como algo más normal que verlo en un videojuego hoy día. Ya. A ver cómo te hago la pregunta. La mayor cantidad de juegos tienen que ver con eso que quizá ya acabas de decir. Terror, por un lado, violencia, o hay, pues sí, hay cosas más blancas y más dulces de caminar por el campito y encontrarte cosas bonitas y... Hay de todo, pero yo creo que si tú te vas a la lista de juegos más vendidos, al final la violencia está a tope, ¿no? Por ejemplo, Call of Duty es uno de los juegos más vendidos año tras año y ya sabemos de qué va, ¿no? Es... Bueno, pues acción militar en la que llevamos a un soldado y bueno, pues tiene que disparar a todo lo que se mueva por pantalla. Bueno, pues está claro que al final, de alguna manera, ese tipo de género vende, ¿no? Y bueno, mientras que la educación, digamos, del que juega por parte de sus padres y tal, bueno, pues sea la adecuada, no veo problema siempre que se... Bueno, que se lleven a rajatabla, ¿no?, esas recomendaciones de edad. Luego te preguntaré si hay algunos consejos para no caer en trampas de todo esto. Andrés, no voy a decir el apellido, dice que he jugado con muchos de estos videojuegos de los que estáis hablando. ¿Qué cosas tan curiosas estáis contando? Y preguntan otros por el estilo, sería Moonhunt o Howlax. ¿Qué opinas sobre ellos? Juegos también muy duros. Sí. Fíjate, Manhunt, que yo lo incluyo también en Expediente V, pues nos pone en la piel de una persona que empieza, digamos, a protagonizar snuff movies, estas películas en las que se graba por puro placer a la violencia, ¿no? Y nosotros somos los protagonistas. Fíjate tú que hay veces que, como en este Manhunt, parece que el juego traspasa líneas que tú no imaginarías, ¿no?, que se pudieran traspasar. Es verdad que este juego, por ejemplo, Manhunt, tenía un más 18 como una casa, porque es normal, ¿no? Está claro que es un juego para adultos. Pero bueno, fíjate que hay que tratarlo de forma madura, ¿no? Es decir, vale, esto es un simple videojuego, es ficción. Yo lo que voy a hacer en el videojuego, evidentemente, no lo voy a trasladar a la realidad, ¿no? Si me gusta este género de terror en el cine, ¿por qué no me va a gustar en la pantalla de un videojuego? Uh-huh. Dos o uno más, por lo menos. El sexo y General Custer. Creo que hay un juego que tiene que ver con el General Custer y el sexo. Sí, y yo creo que de los juegos... Este no tiene defensa ninguna, Miguel? Tú has visto que yo suelo defender los videojuegos, pero sí, este fue totalmente infame. Alguien dentro de la compañía Mystique a principios de los 80 pues se le ocurrió que un buen argumento para un videojuego sería poner al General Custer, el famoso General Custer, ¿no? Militar norteamericano que participó en la guerra de secesión y tal, y que fue abatido en su día por las tribus nativas indias, pues ponerlo en un videojuego para que se tomara la venganza de estas tribus nativas, ¿no?, que lo habían derrotado. Pero una venganza de forma sexual. De hecho, el protagonista del juego tenía que acosar sexualmente a una nativa que no se podía defender. O sea, algo totalmente aberrante. Pero este juego salió a la venta, y no había
lo que hay hoy día, lo que hemos dicho antes, ¿no? Este código de edades que claramente delimitaba lo que podías o lo que no podías jugar. Así que fue uno de los casos de controversia, más sonados de la historia. Tenemos que ir terminando. Carmageddon, un juego en el que conseguías punto por atropellar personas en un coche, etcétera, etcétera, etcétera. Precauciones, ¿qué recomendarías en un minuto? No caer en las trampas de los juegos o utilizarlos, quizá con educación o con cuidadito. Pues mira, sí, el cuidadito es la palabra, ¿no? Y Miguel, sobre todo, hacerle caso a esas recomendaciones de edad y también tener cuidado con estos videojuegos que hemos hablado al principio, de que al principio son gratis, pero si pulsas en tal botón o en otro botón, pues tienes que desembolsar una cantidad de dinero para que tu personaje sea mejor. Yeah. Cuidado, porque eso sí es una adicción muy peligrosa. Hemos hablado hoy de los juegos en este Expediente V, escrito por Jesús Relinque, Misterio Videojuegos, porque quizás el primer paso hacia el metaverso, eso que ya nos están anunciando, que quizá nos haga confundir la realidad con la ficción o con esos otros mundos. ¿Sabes qué te digo? Dime. Que prefiero jugar al parchís, al ajedrez, ¿sí?, o a las cartas, que meterme en estas historias. Cuando quieras, Miguel, te vas a por Cádiz y echa una partida. Nos echamos una forma de contacto contigo, Jesús. Bueno, pues me podéis buscar por mi página web, jesusrelinque.com. Si queréis más información de Expediente V, podéis entrar en gamepress.es, la editorial que lo ha publicado. Y por redes sociales, Jesús Relinque, me buscáis y yo respondo con mucho gusto. Ha sido un placer estar contigo. El placer ha sido mío, Miguel. Espero verte, en el metaverso, sí, ¿sabes? No, prefiero ir a verte a Cádiz y nos echamos una partidita a las cartas, mucho al tute mejor. o a la brisca o esas cosas que se jugaban antes o a lo que quieras. Fuerte abrazo. Un abrazo para ti, Miguel. Hasta prontito.